en estas condiciones que yo ya le planteaba en el comienzo del día de hoy, ¿no? Que iba a haber una jornada con mucho viento y de hecho se está registrando. Vamos a meternos con el primer tema de la mañana y ayer conocíamos la información de la presentación de un proyecto del legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Rodrigo Agrelo, que tiene que ver con esto de... no sé, yo voy a usar la palabra, si está bien, Rodrigo me va a corregir o no. Buscan prohibir los procesos sucesorios políticos entre parientes. Esto de que, viste, que generalmente se da en los pueblos, pero también hay esferas donde en los ámbitos... ¿Entran los mestres? Bueno, los jueces... Bueno, sí, dale, empecemos a tirar nombres, así lo hacemos como más gráfico, bueno, ¿no? Digo, en este país hubo un matrimonio que fue fórmula... ¿Entran los matrimonios? Claro. Y hay procesos donde en los pueblos generalmente se da, también insisto, acá hubo un matrimonio que fue primero el presidente y después ella hubo fue alternancia presidenta. Política entre matrimonios. Exacto. Bueno, no alcanzó la... Bueno, sí. y lo podemos llevar también a Perón, ¿no? En el 70. ¿De la Sota? Bueno, pero de la Sota, Olga Riutor no fue. ¿Su hija? Bueno, pero sí, podría ser. Pero bueno, se lo vamos a preguntar que a Rodrigo. Él. ¿Quién es? A Rodrigo ¿Quién es? Agrelo, ¿cuál es la idea de este proyecto? Legislador, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo Muy estás? bien, gracias como Buen siempre, día. muy amable. Bueno, No, gracias a ustedes. ¿en qué consiste, Rodrigo? Bueno, la idea es evitar la eternización de algunas familias en los cargos públicos. A ver, ¿qué es lo que está pasando? La República, para ser tal, necesita de un elemento distintivo que es la periodicidad en el cumplimiento de las funciones. O sea, la alternancia, que nadie se pueda quedar eternamente en un cargo. Hace un par de años la legislatura sacó una ley que impide que, por ejemplo, los intendentes y jefes comunales sean reelectos, es decir, que no puedan tener más de una reelección. ¿Qué pasó en muchos casos? Buscaron a un hijo, a la mujer, al marido, a un primo, para que lo sucediera en el cargo. Entonces, cumple la apariencia de haber una alternancia en los cargos, pero en realidad sigue estando el mismo a través de otro. Entonces, la idea nuestra es generar un régimen de incompatibilidades familiares para suceder en el mismo cargo, por el mismo partido, obviamente. Porque podría pasar que alguien se ha enfrentado por otro partido, Claro, por un pariente, pero el caso es que el que se da generalmente es que de la mano del mismo partido hacen una sucesión donde hay una apariencia de alternancia. Esa es la idea. Bueno, yo en estas cosas, debo ser sincero, tengo como una posición que siempre lo digo, ¿no? Muy tomada. Yo creo que esto es en mi punto de vista, los parentescos no deben ser inhibidores de ejercer cargos o funciones. Digo, porque por allí, y lo dije hace poco con Milei y su hermana, digo, si es su mano derecha y su extrema confianza, me parece bien que tenga un cargo importante. Creo que por ser pariente debería estar restringida la posibilidad de ejercer un cargo, digo, ser sobrino, tío, yerno, bueno, me parece que no debería ser así, pero también coincido con esto que vos decís, de que a veces se utiliza esto en demasía para poder seguir sosteniendo el poder y manejándolo desde un costado, ¿no? Digo, es difícil porque quizás alguien encuentra en su primo, que es el secretario de gobierno, su máxima mano derecha, su máximo hombre de confianza, y lo busca para que sea su sucesor político. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puede serlo si es apto y la comunidad lo vota, por ejemplo? Es buena la pregunta. Ahora, el tema es el siguiente. El primo podrá postularse a cualquier cargo menos al que tiene su otro primo. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, no es que se veda absolutamente el derecho político a postularse. Lo que se veda es el derecho a postularse y a ocupar por el mismo partido el mismo cargo que ocupaba su pariente. Esto se llamó nepotismo antiguamente, que era una época de la crisis de la Iglesia católica donde los papas designaban a los sobrinos. Claro. Nepote es sobrino.
Entonces, designar a los sobrinos, entonces el nepotismo. Es la forma de hacer aparente la república, aparente. Y nosotros necesitamos que sea real. Fíjate que a mí me terminó de caer la ficha hace un tiempo ya. Voy a la asunción de un jefe comunal. Y me encuentro con una persona que era de otra localidad, pero que la conozco hace muchos años. Entonces nos encontramos, empezamos de partir, de actualizarnos de la vida. Y le digo, ¿qué es de tu vida? Bueno, me dice, acabo de terminar mi año número 24 como jefe comunal. Yo me quedé sorprendido. Y entonces me dice, me acabo de jubilar. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? El que me sucede mi hijo, me dijo. O sea, que iban para 28 años. Claro. El señor no encontró en el pueblo nadie que no sea su hijo para sucederlo. He visto un caso en donde el jefe comunal dejó a su hijo de 20 años, con todo respeto a los chicos de 20 años. No había una persona con más experiencia en todo el pueblo para manejar eso. Claro. Que no fuera su hijo. Es decir, arman patrimonios familiares de esto. Y lo hemos naturalizado porque de arriba viene el ejemplo. Por ejemplo, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, y su mujer. Los de, ¿cómo se llaman? Los de San Luis. Rodríguez Sá. Rodríguez Sá, hermanos. Rodríguez Sá, que cuando ya llegaba la hora de sucederse, armaban una fuerza distinta y se hacían los peleados y uno lo enfrentaba al otro. Es decir, se da un cúmulo de situaciones en donde uno se ha modelado para naturalizar esto, de que son todos capaces menos los otros. La familia solo es capaz de asumir la función que ya tenía uno de sus miembros. No, yo creo que hay que poner límites. Claro, y lo otro que me queda dando vuelta de esto es el grado de responsabilidad que tengamos los votantes, ¿no? Digo, porque ante esta situación que es clara y evidente, también hay una respuesta por parte de la población. Digo, en la mayoría de los lugares, o en todos los lugares se vota. Digo, ¿qué cargos nos puede caber a los votantes que así todos sabiendo eso, lo mismo van y ponen su voto, ¿no? Algo sí, pero permíteme matizarte con alguna realidad que conozco el tema. Hay un pueblo, en Tras la Sierra, que en el oeste, mejor dicho, no Tras la Sierra, hay un pueblo que el jefe comunal maneja el transporte, es propietario del transporte privado, único transporte que hay para ir de esa comuna al banco. Al Banco Nación, al Banco Córdoba, a cobrar ya sea la jubilación, la pensión, lo que pudiera ser la asignación. Si vos sos de ellos, te llevan. Si no sos de ellos, no te suben. Te dejan. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Hay veces que se hacen de los resortes económicos y políticos de una localidad, cuanto más pequeña, más sencillo es hacerlo. Y empiezan a limitar las libertades de la gente y la capacidad de optar con sutiles castigos, como no llevarte a cobrar, por ejemplo, en el caso de que ellos pierdan, porque sigan teniendo la Traffic que va y vuelve, el Traffic digo de una marca, que va y vuelve. Entonces, hay que estar en el cuero de los votantes a los cuales se los pone en esa situación tan delicada. Claro, no te queda otra que lo votes para poder acceder a esos beneficios, para llamarlo de alguna manera. Claro, que son esenciales, porque si vos no podés ir a cobrar, sos una persona muy mayor, no podés ir a cobrar, no tenés que vaya por vos, y te quedás sin cobrar. Claro. Es decir, son pequeñas dictaduras que se van estableciendo de manera, dictaduras blandas le llaman, ¿no? De manera aparentemente democrática, formalmente democrática, pero esencialmente antidemocrática. Claro. Ahora, digo, con esto vas a patear la canasta y más de uno va a saltar, digo, porque no sé si los legisladores o tus compañeros de la unicameral están dispuestos por el origen que tenga cada uno, ¿no? Y los lugares donde vengan y los compromisos que tengan también, ¿no? Bueno, cada cual dará cuenta de su propio proceder. Encuentro Vecinal es una fuerza política que ha venido a decir lo que otros no quieren decir. Porque para decir lo mismo que todos nos volvemos a casa. Claro. Entonces, Encuentro Vecinal ha venido a decir lo que otros no quieren decir. De hecho, por eso los han votado. Claro, esto es una de las cosas, por eso la gente nos vota a nosotros consistentemente. Vos dirás, no es una fuerza mayoritaria, no, pero hay un núcleo de personas en Córdoba, que son siempre alrededor de 70, 80 mil personas, que permanentemente
confirma que nuestra voz tiene que estar en el Congreso, en la legislatura. Entonces, realmente nos sentimos con la obligación de plantear estas cosas, porque si no todo es lo mismo, todo igual nada es mejor. Como dice Exactamente, totalmente. Bien, ¿esto que ya tiene proceso legislativo, Rodrigo? Mira, lo presenté esta semana, el miércoles que viene va a ingresar, va a tomar lo que se llama stop parlamentario, que es cuando la Cámara, el plenario, le da ingreso, y después va a pasar a la Comisión seguramente de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, y va a llevar un tiempo. Despacharse se va a tener que despachar porque el reglamento interno de la Cámara establece plazos para despachar las cosas. Así que va a ser interesante ver ese debate. Seguro. ¿No? Sí, porque ahí van a quedar expuestas las posiciones de cada uno, ¿no? Y los compromisos de cada uno. ¿Y con quién? Mira, ya hubo una... Yo creo que cuando hay un reclamo popular, a veces las cosas salen con force, pero salen. Fíjate la otra vez el proyecto de ley que limitó la reelección de los intendentes. Sí. Y bueno, fue la necesidad de hacer una reforma política porque el poder estaba en una crisis de representatividad y la opinión pública estaba muy enojada con ello y dijeron, bueno, vamos a hacer esta reforma. Entonces los intendentes no pueden ser reelectos. Los legisladores no podemos ser reelectos. Y está muy bien que sea así. Está muy bien que sea así. Tiene que haber oxigenación, renovación, gente nueva. Eso siempre favorece. La prolongación en el tiempo, como se dice en la calle, te achancha. Exacto. Te achancha. Y esto sería bueno que también, por ejemplo, se tome a nivel nacional, y con esto quiero cerrar, porque acá tenemos diputados que son 2 años diputados, después pasan a ser senadores, son 2 años senadores, vuelven a la Cámara de Diputados, hacen 8 años allí y se van a ser senadores. Digo, de Córdoba de eso tenemos un montón de ejemplos. Es todo un tema que sería otro claro. tipo de problema, pero en este problema yo veo uno de los motivos de descrédito de la política, ¿no? Cuando la gente advierte que se han dedicado a esto no por una razón altruista y de servicio, sino por un interés pero tan propio que podrían hacerlo estando en cualquier comercio o empresa. Pero el servicio público, la función pública, no es para meter a toda la familia y quedarse ahí muy cómodo mientras la gente la rema, ¿viste? Si aplicara una ley de esta en el Congreso de la Nación, creo que va a quedar el 10% de la gente. No debe haber legislador que no tenga pariente allá adentro. Y hay provincias, ¿no? Hay provincias donde esto se reitera de manera muy acentuada. Así es, totalmente. Rodrigo, como siempre, gracias, ha sido un gusto conversar contigo. Un gusto, Pablo, gracias a todos ustedes. Gracias, buenos días. Rodrigo Agrelo, legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, con este tema que es tan interesante para